Bienvenidos a este canal explorando la fe y las religiones. En este canal, nos embarcaremos en un viaje fascinante y enriquecedor para descubrir y comprender la intersección entre la inteligencia artificial y la ética religiosa. Aquí, nuestro objetivo es fomentar el diálogo, el entendimiento y el respeto entre personas de todas las tradiciones religiosas y espirituales, explorando cómo la tecnología puede influir en nuestras prácticas y creencias. En Explorando la fe y las religiones, abordaremos temas que invitan a la reflexión y al debate. Desde los beneficios de la IA en el acceso a recursos religiosos hasta los desafíos éticos que plantea su uso, cada contenido está diseñado para ampliar tus horizontes y ofrecerte nuevas perspectivas. Queremos que este canal sea un espacio seguro y acogedor para todos. Aquí, valoramos la diversidad y creemos que cada voz merece ser escuchada. Te invitamos a compartir tus experiencias, opiniones y preguntas, y a participar activamente en nuestras discusiones. Nuestra misión es promover una comprensión más profunda y matizada de cómo la inteligencia artificial puede coexistir con la espiritualidad de manera ética y responsable. Gracias por unirte a Explorando la fe y las religiones. Estamos emocionados de tenerte con nosotros en este viaje de descubrimiento espiritual y tecnológico. Prepárate para aprender, reflexionar y debatir en un ambiente de respeto y empatía. Parte 1. Introducción y contexto. Introducción al tema. Definición y alcance. La inteligencia artificial IA se refiere a la simulación de procesos de inteligencia humana por parte de sistemas informáticos. Estos procesos incluyen el aprendizaje, el razonamiento y la autocorrección. En contextos religiosos, la IA puede ser utilizada para analizar textos sagrados, ofrecer consejos espirituales, gestionar comunidades religiosas y mucho más. Explorar la ética de la IA en la religión implica considerar cómo estas tecnologías afectan las prácticas religiosas, las creencias y la dinámica comunitaria. Importancia del tema. Estudiar la intersección entre la ética, la inteligencia artificial y la religión es crucial en la era digital. La IA tiene el potencial de transformar profundamente las prácticas religiosas, pero también plantea preguntas éticas significativas. ¿Cómo se asegura la privacidad y seguridad de los datos religiosos? ¿Qué implica confiar en una IA para guiar decisiones espirituales? ¿Cómo equilibramos la innovación tecnológica con los valores y tradiciones religiosas? Estas preguntas son esenciales para garantizar que el uso de la IA en contextos religiosos sea responsable y respetuoso. Contexto histórico y tecnológico. Historia de la IA y su evolución. La inteligencia artificial ha evolucionado significativamente desde sus inicios en la década de 1950. Al principio, los sistemas de IA se centraban en tareas simples y específicas, como el reconocimiento de patrones y la resolución de problemas básicos. Con el tiempo, los avances en el aprendizaje automático, el procesamiento del lenguaje natural y la robótica han permitido el desarrollo de sistemas de IA más sofisticados y autónomos. Hoy en día, la IA se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones, desde la medicina y la educación hasta la atención al cliente y la conducción autónoma. Aplicaciones de la IA en la religión. La IA también ha encontrado aplicaciones en contextos religiosos. Por ejemplo, algunas comunidades religiosas han desarrollado chatbots y asistentes virtuales que pueden responder preguntas sobre creencias y prácticas religiosas, ofrecer oraciones personalizadas y guiar a los usuarios en sus prácticas espirituales. Además, la IA se ha utilizado para analizar y traducir textos sagrados, facilitar la gestión de comunidades religiosas y promover la educación religiosa a través de plataformas en línea. Ejemplos históricos relevantes. Innovaciones tecnológicas en la religión. A lo largo de la historia, la tecnología ha influido en la práctica religiosa de diversas maneras. Un ejemplo notable es la invención de la imprenta por Johannes Gutenberg en el siglo XV, que permitió la producción masiva de Biblias y la difusión de ideas religiosas durante la Reforma Protestante. La radio y la televisión también transformaron la predicación y la enseñanza religiosa en el siglo XX, permitiendo que los sermones y programas religiosos llegaran a audiencias globales. Desarrollos actuales y futuro de la IA en la religión. En la actualidad, la IA está abriendo nuevas posibilidades para la práctica religiosa. Por ejemplo, el uso de asistentes virtuales como chatbots religiosos puede proporcionar apoyo espiritual y responder a preguntas sobre doctrinas y creencias. En Japón, el robot sacerdote Mindar realiza ceremonias budistas y ofrece sermones, combinando la tradición con la innovación tecnológica. En el futuro, es posible que la IA continúe desempeñando un papel cada vez más importante en la religión, facilitando la accesibilidad, la personalización y la gestión de las comunidades religiosas. Consejo para los lectores. Consejo: reflexiona sobre la innovación con conciencia ética.
La incorporación de la inteligencia artificial en contextos religiosos ofrece oportunidades emocionantes, pero también requiere una reflexión ética cuidadosa. Al explorar este tema, te animo a considerar tanto los beneficios como los desafíos de la IA en la religión. Reflexiona sobre cómo la tecnología puede enriquecer y facilitar las prácticas religiosas, pero también permanece consciente de las implicaciones éticas y la necesidad de proteger los valores y tradiciones religiosas. Un enfoque equilibrado y consciente puede ayudar a asegurar que el uso de la IA en la religión sea respetuoso y responsable. Adelanto de la parte 2. Desafíos éticos de la IA en la religión. En la próxima sección, exploraremos los principales desafíos éticos de la IA en la religión, incluyendo la privacidad y seguridad de los datos, la autonomía y el control, y la importancia de la transparencia y la responsabilidad. Consejo para la parte 1. Introducción y contexto. Consejo. Reflexiona sobre la innovación con conciencia ética. La integración de la inteligencia artificial en la religión presenta oportunidades emocionantes y transformadoras, pero también requiere una consideración ética profunda. Mientras exploras este tema, te animo a mantener una mentalidad curiosa y crítica. Piensa en cómo la tecnología puede enriquecer y facilitar las prácticas religiosas, pero también considera las implicaciones éticas y el impacto en las comunidades religiosas. Reflexiona sobre cuestiones como la privacidad de los datos, la autonomía de la inteligencia artificial y la transparencia en su uso. Al hacerlo, podrás comprender mejor los beneficios y desafíos de la IA en contextos religiosos y contribuir a un diálogo informado y equilibrado sobre su implementación ética y responsable. Mantén el equilibrio entre la innovación y el respeto por los valores y tradiciones religiosas para asegurar un futuro donde la tecnología y la espiritualidad puedan coexistir armoniosamente. Adelanto de la parte 2. Desafíos éticos de la IA en la religión. En la próxima sección, exploraremos los principales desafíos éticos de la IA en la religión, incluyendo la privacidad y seguridad de los datos, la autonomía y el control, y la importancia de la transparencia y la responsabilidad. Parte 2. Desafíos éticos de la IA en la religión. Principales desafíos éticos. Privacidad y seguridad de los datos. Uno de los desafíos más significativos de la integración de la inteligencia artificial en contextos religiosos es la privacidad y seguridad de los datos. Las plataformas de IA pueden recopilar y almacenar información sensible sobre las creencias, prácticas y comportamientos religiosos de los usuarios. Es crucial garantizar que estos datos se manejen con el mayor cuidado y protección, evitando el acceso no autorizado y el uso indebido. Las comunidades religiosas y los desarrolladores de IA deben establecer políticas claras de privacidad y seguridad, y asegurar que los usuarios estén plenamente informados sobre cómo se manejan sus datos. Autonomía y control. La cuestión de la autonomía y el control es otro desafío ético importante. Al utilizar IA en contextos religiosos, es vital garantizar que las decisiones y acciones importantes sigan siendo tomadas por personas, no por máquinas. La IA puede proporcionar apoyo y orientación, pero no debe reemplazar el juicio humano ni la autoridad religiosa. Es esencial encontrar un equilibrio adecuado entre el uso de la tecnología y el respeto por la autonomía y la agencia de los individuos y las comunidades religiosas. Transparencia y responsabilidad. La transparencia y la responsabilidad son principios fundamentales en el desarrollo y uso de la IA en la religión. Los sistemas de IA deben ser transparentes en cuanto a cómo funcionan, qué datos utilizan y cómo toman decisiones. Los desarrolladores y las instituciones religiosas deben ser responsables de garantizar que la IA se utilice de manera ética y respetuosa. Esto incluye proporcionar explicaciones claras y accesibles sobre el funcionamiento de la IA y estar preparados para abordar cualquier preocupación o problema que surja. Impacto en la comunidad religiosa. Cambios en la dinámica de la comunidad. La introducción de la IA en la religión puede cambiar la dinámica de las comunidades religiosas. Por ejemplo, el uso de asistentes virtuales y chatbots puede alterar la manera en que los fieles interactúan con sus líderes religiosos y entre ellos. Si bien la IA puede facilitar la comunicación y el acceso a recursos, también puede llevar a una despersonalización de las interacciones y una posible disminución del sentido de comunidad. Es importante que las comunidades religiosas encuentren formas de integrar la IA sin comprometer la calidad y autenticidad de las relaciones humanas. Confianza y fe. La confianza en la IA y su impacto en la fe religiosa es otra consideración ética clave. Los fieles pueden sentirse incómodos o escépticos al confiar en una máquina para obtener orientación espiritual y apoyo religioso. Es esencial abordar estas preocupaciones y garantizar que la implementación de la IA sea transparente y respetuosa de las creencias y valores religiosos. La IA debe ser vista como una herramienta complementaria que apoya, pero no reemplaza, las fuentes tradicionales de guía espiritual y autoridad religiosa.
Inclusión y accesibilidad. La IA tiene el potencial de promover la inclusión y la accesibilidad en contextos religiosos. Las tecnologías de IA pueden facilitar el acceso a recursos y servicios religiosos para personas con discapacidades, aquellos que viven en áreas remotas o que tienen limitaciones de movilidad. Sin embargo, también es importante considerar las barreras tecnológicas que pueden existir, como la falta de acceso a dispositivos o conexión a Internet. Es crucial que los desarrolladores de IA y las comunidades religiosas trabajen juntos para garantizar que estas tecnologías sean accesibles y equitativas para todos los fieles. Consejo para los lectores. Consejo. Aborda la IA con espíritu crítico y ético. La integración de la inteligencia artificial en contextos religiosos requiere un enfoque crítico y ético. A medida que exploramos las oportunidades y desafíos de la IA en la religión, es esencial mantener un espíritu crítico y considerar las implicaciones éticas de su uso. Pregúntate cómo se manejan los datos, quién tiene el control y cómo se garantiza la transparencia y la responsabilidad. Al hacerlo, contribuirás a un diálogo informado y equilibrado sobre la implementación ética y responsable de la IA en la religión, asegurando que estas tecnologías se utilicen de manera respetuosa y beneficiosa para las comunidades religiosas. Adelanto de la parte 3. Debates y reflexiones. En la próxima sección, abordaremos los beneficios y desafíos de integrar la IA en contextos religiosos, plantearemos preguntas para el debate y reflexionaremos sobre cómo equilibrar la tecnología y la espiritualidad en el futuro de la religión. Anécdota reflexiva. La abadía y el algoritmo. En una abadía antigua, enclavada en las colinas, vivía una comunidad de monjes dedicados a la contemplación y la oración. La abadía era un refugio de paz y espiritualidad, donde la tecnología moderna rara vez encontraba su camino. Sin embargo, un día, un joven monje llamado Fray Tomás, que había viajado mucho y era curioso por naturaleza, introdujo un nuevo dispositivo, una inteligencia artificial diseñada para asistir en la vida monástica. El abad, un hombre sabio llamado Fray Juan, aceptó con reservas la llegada de esta tecnología. Observaba con curiosidad cómo los monjes comenzaban a interactuar con el asistente de IA, que les recordaba los horarios de oración, les proporcionaba lecturas espirituales y respondía preguntas sobre las escrituras. Una tarde, mientras caminaba por los jardines de la abadía, Fray Juan encontró a Fray Tomás sentado bajo un árbol, mirando el dispositivo con una mezcla de fascinación y duda. «Fray Tomás, ¿qué te preocupa?», preguntó el abad. «Abad Juan, este asistente de IA es útil, pero me pregunto si realmente necesitamos depender de una máquina para nuestra vida espiritual. ¿No corremos el riesgo de perder nuestra conexión personal con la espiritualidad?». Fray Juan sonrió con comprensión y se sentó junto a él. «La tecnología es una herramienta, Fray Tomás. Puede facilitar nuestra vida, pero no debe reemplazar la esencia de nuestra fe y nuestras prácticas. La clave está en encontrar un equilibrio». Fray Juan le contó una historia sobre la invención de la imprenta y cómo, en su tiempo, también hubo resistencia a esta innovación. Sin embargo, la imprenta permitió que las escrituras llegaran a más personas, enriqueciendo su vida espiritual. Del mismo modo, esta inteligencia artificial puede ayudarnos a organizar nuestras tareas y proporcionar acceso a conocimientos, pero nunca debe reemplazar nuestra meditación, nuestra oración y nuestra conexión personal con lo divino, continuó Fray Juan. Debemos usarla con sabiduría y discernimiento, asegurándonos de que siempre sea un apoyo, no un sustituto. Fray Tomás reflexionó sobre las palabras del abad y comprendió que la tecnología, al igual que cualquier herramienta, debía ser utilizada con responsabilidad y en armonía con los valores y principios de la comunidad. Con el tiempo, la comunidad de la abadía aprendió a integrar el asistente de IA en su vida diaria sin comprometer su espiritualidad. Usaron la tecnología para enriquecer su práctica y hacer su vida más eficiente, mientras mantenían intacta su conexión personal con su fe. La abadía se convirtió en un ejemplo de cómo la tradición y la innovación pueden coexistir armoniosamente, siempre y cuando se aborden con una conciencia ética y un espíritu crítico. Espero que esta anécdota te inspire a seguir explorando la ética de la inteligencia artificial en la religión. Recuerda que la tecnología puede ser una herramienta poderosa, pero debe usarse con sabiduría y en equilibrio con los valores espirituales. Sigue adelante con reflexión y discernimiento. Parte 3. Debates y reflexiones. Beneficios y desafíos de la IA en contextos religiosos. Beneficios. Acceso a recursos y educación. La IA puede facilitar el acceso a recursos y educación religiosa de una manera sin precedentes. Las aplicaciones de IA pueden proporcionar traducciones instantáneas de textos sagrados, permitir el acceso a sermones y enseñanzas en línea, y ofrecer plataformas interactivas para el estudio religioso.
Esto puede ser especialmente útil para personas que viven en áreas remotas o que tienen limitaciones de movilidad. Además, la IA puede personalizar el contenido educativo según las necesidades y preferencias individuales, haciendo que el aprendizaje religioso sea más accesible y efectivo. Innovación en la práctica religiosa. La IA puede introducir nuevas formas de practicar la religión y participar en la comunidad. Por ejemplo, los chatbots religiosos pueden ofrecer apoyo espiritual y responder preguntas sobre doctrinas y creencias en cualquier momento. La realidad virtual y aumentada pueden permitir a los fieles participar en ceremonias y rituales desde la comodidad de sus hogares, creando experiencias inmersivas que enriquecen la práctica religiosa. Estas innovaciones pueden hacer que la religión sea más inclusiva y accesible para una audiencia global. Desafíos. Despersonalización y automatización. Uno de los principales riesgos de la IA en contextos religiosos es la despersonalización de la práctica religiosa. La dependencia de sistemas automatizados puede reducir la calidad y autenticidad de las interacciones espirituales y comunitarias. Las prácticas religiosas tradicionales a menudo dependen de la conexión personal y el sentido de comunidad, y la excesiva automatización puede erosionar estos valores fundamentales. Es crucial encontrar un equilibrio que permita aprovechar las ventajas de la tecnología sin comprometer la esencia de la espiritualidad y la conexión humana. Fronteras éticas y morales. La implementación de la IA en la religión plantea importantes consideraciones éticas y morales. ¿Hasta qué punto es aceptable depender de una máquina para obtener orientación espiritual? ¿Cómo se garantiza que la IA respete y promueva los valores y principios religiosos? Estas preguntas requieren un diálogo abierto y continuo entre líderes religiosos, desarrolladores de IA y la comunidad de fieles. Es esencial establecer principios éticos claros que guíen el desarrollo y uso de la IA en la religión, asegurando que se utilice de manera respetuosa y responsable. Preguntas para el debate. ¿Cómo puede la IA complementar las prácticas y enseñanzas religiosas tradicionales? Discusión sobre las formas en que la IA puede enriquecer y facilitar las prácticas religiosas. Ejemplos de iniciativas exitosas que han integrado la IA en contextos religiosos. ¿Cuáles son los beneficios y desafíos éticos de utilizar la IA en contextos religiosos? Análisis de los beneficios, como el acceso a recursos y la innovación en la práctica religiosa. Discusión de los desafíos, como la despersonalización y las fronteras éticas. ¿Cómo podemos asegurar que el uso de la IA en la religión sea ético y responsable? Exploración de estrategias y principios éticos para guiar el desarrollo y uso de la IA en la religión. Ejemplos de buenas prácticas y políticas que promuevan el uso responsable de la IA en contextos religiosos. Reflexiones finales. Futuro de la IA en la religión. A medida que la inteligencia artificial continúa avanzando, es probable que su papel en la religión siga evolucionando. Las futuras innovaciones tecnológicas pueden ofrecer nuevas oportunidades para enriquecer la práctica religiosa y hacerla más accesible para una audiencia global. Sin embargo, es esencial que estas innovaciones se aborden con una reflexión ética cuidadosa y un respeto profundo por los valores y principios religiosos. El futuro de la IA en la religión dependerá de nuestra capacidad para encontrar un equilibrio entre la innovación y la tradición, y para utilizar la tecnología de manera que promueva el bienestar espiritual y comunitario. Importancia del diálogo y la ética. En última instancia, la integración de la IA en la religión debe basarse en el diálogo y la ética. Es crucial que los líderes religiosos, los desarrolladores de IA y las comunidades de fieles colaboren y dialoguen abiertamente sobre las oportunidades y desafíos que presenta la tecnología. Al adoptar un enfoque ético y respetuoso, podemos asegurar que la IA se utilice de manera que enriquezca y fortalezca la práctica religiosa, promoviendo un futuro donde la tecnología y la espiritualidad puedan coexistir armoniosamente. Consejo para los lectores. Consejo. Aborda la IA en la religión con reflexión y diálogo. La integración de la inteligencia artificial en la religión es un tema complejo y multifacético que requiere una reflexión profunda y un diálogo continuo. A medida que explores las oportunidades y desafíos de la IA en contextos religiosos, mantén una mente abierta y crítica. Participa en conversaciones sobre las implicaciones éticas y morales de la tecnología, y busca aprender de las diversas perspectivas y experiencias que existen. Al hacerlo, contribuirás a un enfoque equilibrado y responsable que promueva el bienestar espiritual y comunitario. Con esta tercera parte completada, tienes un contenido completo y detallado sobre la ética de la inteligencia artificial en la religión. Este material fomentará un debate enriquecedor y respetuoso, ayudando a tus lectores a comprender mejor este tema complejo. Ha sido un verdadero honor y placer compartir este espacio contigo aquí en Explorando la Fe y las Religiones.
Esperamos que nuestros contenidos te hayan brindado una mayor comprensión y reflexión sobre la intersección entre la inteligencia artificial y la ética religiosa. Cada discusión, reflexión y anécdota ha sido diseñada para enriquecer tu conocimiento y fomentar un diálogo respetuoso y abierto. La relación entre la tecnología y la espiritualidad es un tema de gran relevancia y complejidad, y juntos hemos explorado los beneficios, desafíos y oportunidades que presenta la IA en contextos religiosos. A medida que continúas tu viaje espiritual y tecnológico, recuerda la importancia de abordar la innovación con una conciencia ética y crítica. Te animamos a seguir participando activamente en nuestras discusiones, compartiendo tus experiencias y perspectivas, y continuando este viaje de descubrimiento espiritual y tecnológico. Mantente conectado con nosotros para más contenido valioso y enriquecedor que te ayudará a navegar el vasto mundo de la fe y las religiones en la era digital. Gracias por ser parte de nuestra comunidad en Explorando la Fe y las Religiones. Tu participación y curiosidad son nuestra mayor motivación. Hasta pronto y que tu camino espiritual esté lleno de sabiduría y comprensión.